Bueno, vamos a continuar con esta contemplación del relato de las bodas de Caná. Vamos a tomar hoy un solo versículo. Es el versículo número 5 del capítulo 2 de San Juan. Recordemos la profundidad de la respuesta que le dio Jesús a su Santísima Madre cuando le dijo: mi hora no ha llegado. ¿Y cuál fue la respuesta de la Santísima Madre? Verso 5. Pero su madre dijo a los discípulos: hagan todo lo que Él les diga. Podría gastar yo muchas horas comentando este versículo desde la perspectiva joánica, con todo lo que implica en el simbolismo que él tiene en las bodas de Caná. Pero voy a tratar de sintetizar lo que nos quiere decir aquí San Juan. La respuesta de María, entonces, a la palabra de Jesús, que los evangélicos llaman despectiva, esa respuesta que María va a dar, nos da a entender que ella comprendió perfectamente las palabras de su Hijo. Ya analizamos la vez pasada el proceso psicológico de la hora de Jesús en María, que va a culminar en la cruz. Es decir, que ella entendió perfectamente esa palabra de su Hijo. Ahora bien, San Juan, al tomar esta frase, hagan todo lo que Él les diga, está tomando toda una referencia bíblica. Esta frase no está aislada. Tomen su Biblia, por favor. Busquen Génesis 41, 55. A ver, alguien que nos lea el texto rapidito. Génesis 41, 55. Que es la misma expresión que va a emplear Juan en labios de la Virgen. Pero toda la tierra de Egipto acabó sintiéndose también hambre, y el pueblo clamó a Faraón pidiendo pan. El Faraón mandó decir a toda la gente de Egipto: id a José, haced lo que él os diga. Imagínense, el texto tiene toda una inspiración en el Génesis, y se trata exactamente del alimento. Comparen el alimento de Caná de Galilea y el vino con todo su significado, y comparen este pan que ofrece el faraón por manos de José. Es decir, que María, según San Juan, está en ese mismo contexto. María está diciendo esto ya no para el pueblo que está hambriento en Egipto, sino para el nuevo pueblo que va a nacer en Caná de Galilea. Recordemos que ese es el corazón del mensaje del relato de Caná, el nuevo pueblo que va a nacer y que está precisamente ya no necesitado de pan, sino del vino nuevo del reino de Dios, tal como más adelante lo vamos a ver en San Juan. Esta palabra, pues, hagan todo lo que Él les diga, tiene un gran sentido
para nosotros, discípulos de Jesús. Sabiendo que en realidad María es la primera discípula. ¿Y qué es lo que hace un discípulo? Pues un discípulo sigue a su maestro. Exactamente, María entonces nos está invitando a seguir a Jesús. ¿A seguirlo de qué manera? No simplemente escuchando su palabra, sino haciendo lo que Él nos diga. Vean entonces la profundidad que tiene este texto. Y uno nos explica por qué otros que leen este Evangelio no piensan en la importancia tan grande que tiene María en el discipulado. Y cómo, si para ellos es el mejor argumento para despreciar a María, porque así lo hacen, lean ustedes los escritos, para nosotros es el texto más hermoso para honrar y apreciar a la Santísima Virgen. Vean entonces la diferencia que hay entre una exégesis y una hermenéutica bíblica católica y la diferencia que hay en una lectura de la Biblia que no tiene ninguna exégesis ni ninguna hermenéutica. Realmente es lamentable que a veces nosotros mismos tengamos esta ignorancia del lenguaje bíblico, inclusive católicos. Ahora bien, en todo este relato entonces, con esa frase, hagan todo lo que Él les diga, que es la última palabra que dice María en el Evangelio. Ya les diré luego el significado de esta última palabra. En todo esto María se está comportando amorosamente. Amorosamente cuando le pide a Jesús, le dice que los esposos ya no tienen vino, y ahora cuando María le dice amorosamente a los servidores que hagan lo que Él les diga. Estos diaconoi, servidores, así se llama el texto griego, estos diaconoi no son cualquier servidor, esto lo veremos más adelantico. La relación tan profunda que María va a tener con ellos. Porque el término aquí diáconos, se refiere totalmente a Jesucristo el Señor. No son entonces ya simples servidores de una mesa, sino personas muy especiales en este simbolismo que les quiere dar San Juan. Les decía, María pudo entender lo que su hijo le dijo: aún no ha llegado mi hora. Pero al dirigirse a los diáconos del banquete, María ciertamente está convencida de que su hijo va a hacer algo. Así no haya llegado su hora, esa hora que hemos visto, Jesús y María la van a entender como la hora de la cruz del Calvario. Estas palabras entonces, hagan lo que Él les diga, son más bien, atención al simbolismo de Juan, son para el lector, son para el lector. ¿Cómo es de importante leer en el griego y no leer en una traducción infeliz por ahí que se hace de la Biblia, ¿cierto? Estas palabras en realidad, en el contexto de San Juan, se dirigen al lector, al que está leyendo el Evangelio.
está leyendo el relato. Pero ustedes hoy en día conocen muy bien lo que es una lectura virtual, ¿sí? Una lectura virtual de cualquier texto, de cualquier autor. Y lo que se busca en la lectura virtual, que es un género literario de hace solamente unos 10 años, en esa lectura virtual se mete al lector, al interlocutor. Y aquí entonces Juan lo está metiendo a usted que está leyendo este relato y le dice claramente, para que usted pueda ver y actuar a Jesús, le dice, hagan lo que Él les diga. El lector entonces, a partir de este momento, el lector del Evangelio de San Juan, va a pasar todos los capítulos siguientes, que son 19 capítulos, haciendo lo que Jesús le pide, en la medida en que está viendo, actuar y hablar a Jesús el Señor. María entonces, ¿qué está haciendo? Nos está invitando a abrir el corazón, la mente y las manos y ponerse al servicio de Jesús, que va a actuar concretamente en esta cena, en este banquete de bodas de Caná. Sabiendo, como hemos visto ya, que este banquete de bodas es ni más ni menos que el banquete del mismo Jesús, el esposo, y María, la mujer. Ya esto lo profundizamos antes, no hay para qué insistir ahorita. Ahora bien, María actúa como quien está preparando el camino y el ambiente para el nuevo nacimiento del pueblo de Dios. Ya vimos el simbolismo del banquete en la Biblia como nacimiento de un pueblo, así como es también el nacimiento de una familia. Aquí es exactamente eso. Significado del nacimiento es el nuevo pueblo de Dios que trae Jesucristo en la boda de Caná. Entonces, María aquí aparece como toda una evangelizadora que prepara el camino de la salvación. Y cuando María aparece aquí como la que está preparando el camino de la salvación, ¿a quién se parece? A Juan. Muy bien, muy bien. Más adelantico haremos también el parangón entre María y Juan el Bautista. Maravillosamente entonces María está preparando esa hora de su Hijo. Esa hora que no va a ser simplemente o va a formar parte de los milagros, sino de el portento supremo, salvífico, glorioso de la cruz, donde Jesús se va a entregar y ella entonces se va a convertir desde este momento no solo en la evangelizadora, la primera evangelizadora como hemos visto, sino también como la primera servidora. Hemos visto que en este texto el griego llama a los servidores diáconos. Y aquí María va a ser entonces la primera diaconisa que va a estar a la cabeza de los diáconos, a quienes ella misma está disponiendo a obedecer a Jesús. Ese es el papel para Juan
del diácono es obedecer a Jesús. Y María aquí entonces es la primera diaconisa que presta esa obediencia a Jesús e invita a que también los diáconos obedezcan a Jesús. A mí me encanta mucho la iconografía ortodoxa, griega y rusa. Es una iconografía que tiene una fe mariana más grande que la nuestra, eso sí. La fe mariana nuestra ante la fe de la iglesia griega, ortodoxa, rusa, queda muy chiquita, muy chiquita. Y lo que se refiere a contemplación del misterio de María. Todos ustedes conocen seguramente los famosos íconos griegos ortodoxos. Y en casi todos los iconos griegos, sobre todo en la escuela de Vladimir, del siglo, más o menos finales del siglo II, principios del siglo XI, María aparece siempre como la diaconisa, como la sierva de Jesús. Y cuando María está al pie de la cruz, con mayor razón, María es la sierva, la diaconisa primera. En una representación de las estaciones, hecha por un famoso budista francés, que se encuentra en Bogotá en la capilla de Cristo Sacerdote, cuando sale la muerte de Jesús, al lado de Jesús aparece la Santísima Virgen, como una diaconisa, ofreciendo al Padre el sacrificio supremo de su Hijo, el siervo, entregado hasta la muerte y muerte de cruz. Es una estación impresionantemente bella y muy teológica, y está dentro de este espíritu de San Juan, de presentarnos a María como la servidora, la diaconisa, que está a la cabeza de todos los siervos, de todos los diáconos que siguen y obedecen a Jesús. Pero hemos hablado ya entonces de cómo María, al escuchar que aún no ha llegado mi hora, empieza a preparar el camino para esa hora de Jesús, en que Jesús manifestará plenamente la salvación. Por lo mismo, entonces, la comparación con Juan el Bautista y con María es perfecta. Y no olvidemos que esto está en San Juan. En ningún otro evangelista encuentran esto. Está en San Juan. ¿Qué significa esto? A ver si lo profundizamos un momentito. ¿Cuál es el papel de San Juan en el Evangelio? ¿Cuál es el título más bello que Juan tiene en el Evangelio de San Juan? El título más hermoso es el amigo del novio. El amigo del novio. Ese es el título más bello que se le da a Juan el Bautista. Es el amigo, el esposo, que él mismo está anunciando con esas palabras: este es el Cordero de Dios. Profundicemos un poquitico esto, ¿sí? San Juan quiere mostrarnos que en las bodas de Caná empieza a celebrar Jesús sus bodas.
Hemos visto el papel de María como mujer del nuevo Adán que aparece en las bodas de Caná. Pero también, así como Juan el Bautista es el amigo del novio, ¿sí? Y él se alegra por la presencia del novio. Y por eso mientras el novio está presente, no hay por qué ayunar, porque él está presente. Él deja el paso a Jesús. Él mismo, dice San Juan en su Evangelio, conviene que yo disminuya para que Él crezca. Eso hace exactamente María. Ya no va a aparecer como la madre que impone a su hijo, haga esto, sino como aquella que le abre el espacio para que Él pueda actuar y manifestarse exactamente como el novio, como el esposo del nuevo pueblo que nace en Caná de Galilea. Entonces María aparece aquí con varios significados. Primero, es la madre de Jesús, ¿cierto? Pero desaparece como madre para dar espacio a la mujer, a la compañera del esposo. Pero igualmente, ella como Juan va a invitar a seguir a Jesús, va a invitar a servirle para que él pueda cumplir su plan de salvación. ¿Se dan cuenta de la profundidad de este texto? Lo rico que es en Mariología, riquísimo, extraordinario. Hoy en día los mariólogos les gusta mucho manejar este verso 5 del capítulo 2 de San Juan, porque tiene una teología muy densa como la que estamos viendo. Veamos otra dimensión de esta teología. A ver, hemos visto que María es la diaconisa que está a la cabeza de los diáconos, pidiendo que todos hagan lo que Él les diga. Pidiendo que todos hagan lo que Él les diga. Hemos tomado el texto del Génesis, muy hermoso, pero les pregunto a ustedes, ¿en qué otro texto nos hace pensar a nosotros esta palabra de María? Hagan lo que Él les diga. ¿En qué otro texto del Evangelio? ¿No se les ocurre? Cuando Jesús da su mandamiento, amaos los unos a los otros. Bueno, claro que podemos encontrar mucho, pero uno expreso. Busquen Lucas 1:38. Dijo entonces María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según... ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí es lo hermoso que es esto? Es decir, que María, en Caná de Galilea, es consecuente con lo que le dijo a Dios en la Anunciación. Hágase, hágase, ¿sí? Hágase lo que la palabra me ha dicho. Y María en la Anunciación, ¿qué hace? Con esta palabra se pone al servicio de Dios, ¿sí? Y en Caná de Galilea, con la palabra, hagan lo que Él les diga,
se está poniendo al servicio de su Hijo, para que todos hagan lo que Él les pida para cumplir su proyecto de salvación, que es el nuevo pueblo de Dios, significado en el banquete de bodas y el vino nuevo. Si ven el papel de María, tan impresionante, ¿y cómo es posible que lo pasemos por alto sin honrarla y bendecirla? Ahora bien, piensen ustedes en lo siguiente. María ha estado con su hijo ¿cuántos años? 30, ¿sí? Suponemos. Unos 30 años. Si Jesús murió de 33 años, pues bueno, fueron 30 años. No analicemos datos, sino simplemente esta realidad. Que así como María nos trajo a Jesús y lo cuidó durante 30 años, ahora ella prepara los corazones, prepara el espacio para que Jesús actúe. Por eso María es verdadera preparadora, verdadera precursora inmediata de la salvación, del Salvador. Vale la pena pensar en esto porque a los 30 años María va a comprender lo que significa la hora de Jesús. Y les decía la vez pasada, desde este momento empieza ese camino de María en silencio total, porque estas son sus últimas palabras en el Evangelio para aparecer de nuevo al pie del Calvario, recibiendo ya del nuevo Adán la maternidad espiritual de la Iglesia. Igualmente, si ustedes leen el Magnificat, si se lo leen en todo su contexto, ¿qué van a encontrar ahí? ¿Quién me dice? Dentro de lo que estamos hablando aquí de San Juan, ¿qué van a encontrar? ¿Qué dice María en el Magnificat? Una alabanza a Dios. Dios ha hecho ella proclama la grandeza de Jesús. Por favor, tomen, léanme rápidamente Isaías, capítulo 25, verso 6. Preparará Yahvé Sebaot para todos los pueblos en este monte un convite de manjares injuriosos, un convite de vinos generosos, manjares sustanciosos y gustosos, vinos generosos con solera. Bien, ¿qué tiene que ver eso con el Magnificat? ¿Cómo así? Es exactamente el tema del Magnificat, de los pobres, que son enriquecidos opíparamente, los ricos que son despedidos vacíos. Dios que levanta al pobre, que no tiene que comer, y lo colma de alimentos. Es exactamente el tema del Magnificat.
¿Qué significa entonces todo esto? Que María en el Magnificat, dicho después de la Anunciación, está anunciando el gran banquete. El banquete final de la restauración. Y ahora ella, con estas palabras, está invitando al banquete. Invitando a todos a que se dispongan a hacer lo que Jesús les mande. ¿Se me explico? Vean el sentido tan profundo que tiene aquí San Juan. Con estas palabras, pues, María entra entre los siervos del Evangelio. ¿Quiénes son los siervos y diáconos del Evangelio? ¿Quién me dice? ¿Quiénes son los siervos y diáconos del Evangelio? Todos. Lean por favor Lucas capítulo 14. Verso 15 a 24. ¿Qué pasa ahí? Al oír esto, uno de los comensales le dijo: dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Él le respondió: un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a sus siervos. A sus siervos, ¿sí? A decir a Bueno, busquemos Mateo capítulo 22, 1 y siguientes. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a los servidores a llamar. Mandó a los siervos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los siervos del Evangelio? ¿Quiénes son los diáconos? ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los qué? Los que obedecen a Dios. Los que invitan al banquete. Invitan al banquete de bodas. ¿Y eso hace exactamente quién? María. Hagan lo que Él les diga, equivale a invitar al banquete de bodas. Vean ese simbolismo entonces, como es en español, cuando hablamos de hermenéutica de un texto, hablamos de un texto preñado. Un texto preñado es el que tiene, miren, todo esto que estamos viendo. Una frasecita que ya llevamos media hora hablando, más de media hora, ¿cierto? Eso es un texto preñado. ¿Por qué en San Juan todos los textos son preñados? Absolutamente. Atención a lo que sigue. Al terminar Jesús su vida pública, manda a los apóstoles que enseñen a todos los pueblos a cumplir lo que Él les ha mandado. ¿Sí? ¿Ven alguna relación con Caná de Galilea? ¿Sí la ven? ¿Sí? Entonces, al terminar su vida pública, Jesús manda a los apóstoles que enseñen a todas las naciones a cumplir lo que Él ha dicho. Mateo capítulo 28, lo último del Evangelio, ¿cierto? Ahora María, terminada la vida oculta, viene a decir lo mismo. Miren qué sentido tan profundo. Jesús termina su vida pública mandando enseñar y cumplir lo que Él ha dicho.
María termina su vida oculta, porque ya no va a hablar más. Como Jesús no va a hablar más. Aquí María no va a hablar absolutamente nada más. Es su última palabra en el Evangelio y termina con algo muy semejante. Hagan lo que Él les mande. Eso significa que la Iglesia tiene como paradigma a María y no tiene otra misión diferente de la que tuvo María. La misión de María fue, como diaconisa, decir a los diáconos, hagan lo que Él les diga. Y esa va a ser la misión también de la Iglesia. Les comentaba también que estos sirvientes, diáconos, diaconoi en griego, a quienes habla María, no son simples empleados de un banquete, de una recepción de bodas, sino que son realmente los verdaderos servidores, en el sentido bíblico, del nuevo reino de Dios. María entonces con estas palabras se hace sierva de Jesús, sierva del Señor, y al mismo tiempo sierva en la fe de todo lo que Jesús va a hacer y de todos aquellos que quieren servir a Jesús. Por algo ella dijo, aquí está la sierva del Señor. Entonces esa sierva de la Anunciación, una vez más, tiene su última aparición en el Evangelio al terminar la vida oculta, presentándose también como una sierva. Jesús entonces, ya en este contexto que prepara su Santísima Madre, va a realizar la fundación del nuevo pueblo de Dios. Y atención, más todavía aquí, más profundo. A ver, para que nos entendamos, tomen Éxodo, capítulo 19, verso 8. Rapidito, por favor. Todo el pueblo aún me respondió, haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Ah, miren otra palabra semejante a la de María, ¿cierto? ¿Qué dice? Repitamos la frase. Repitamos la frase. 19:8. Todo el pueblo aún me respondió, haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Bien. Busquemos igualmente en Éxodo 24, verso 3. Moisés vino y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una, cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Vean, ¿sí? Pasemos al verso 7 que dice. Tomó a continuación el código de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo, el cual dijo, cumpliremos y obedeceremos todo lo que... Exactamente. Bueno, entonces aquí, según San Juan, hay otra comparación preciosa entre Sinaí y Caná de Galilea. Veamos en qué sentido. Hemos visto que en Caná de Galilea Jesús va a constituir el nuevo pueblo de Dios. Y en el Sinaí se constituye también el nuevo pueblo de Dios. Y así entonces, cuando Dios se hace su pueblo,
Todos repiten, vamos a cumplir, vamos a hacer todo lo que el Señor nos manda. Igualmente María, ante el nuevo pueblo que va a surgir desde Caná de Galilea, nos coloca a todos en la misma onda de la alianza. ¿Y cuál es la onda de la alianza? La obediencia. Cumplir lo que Dios nos manda. Vean lo maravillosa que aparece aquí entonces la perspectiva de San Juan. Proyectándonos todo desde el Sinaí, del nuevo pueblo, y aquí el verdadero y nuevo pueblo. Esto significa entonces que María, así como lo fue Moisés, es aquí la verdadera precursora, la que antecede en el plan de salvación, que va a ser expresado más adelante en el vino nuevo, al lado de las tinajas que nos hablan del Antiguo Testamento, con sus purificaciones y su agua lustral. Es decir, que para concluir esta comparación, la última palabra de María en el Evangelio abre la gran revelación del misterio salvador de Jesucristo. Imagínense, qué grandeza tiene todo esto. La última palabra de María en el Evangelio abre a la gran revelación de Jesucristo el Señor. Cómo me gustaría que ustedes tomen esta notica y se agraven bien esto para que puedan dar razón de por qué nosotros en la Iglesia, desde el Evangelio de San Juan, tenemos una visión tan increíble de la Santísima Madre. María aquí, y es como dándonos el ejemplo a nosotros, porque es el paradigma de la Iglesia, y por lo tanto de cada uno de nosotros. María aquí está entrando en el ritmo de Dios. Ya se nos habló del ritmo de Jesús, ¿cuándo? ¿Quién me dice? No ha llegado mi hora, ¿cierto? Así nos está hablando del ritmo de Jesús. Y María entra en ese ritmo y nos está invitando a nosotros precisamente a entrar en el ritmo de Jesús, que tiene estos pasos en el mismo San Juan. Primer paso, obedecer a Jesús, hacer todo lo que Él nos diga. Luego, asistir al hecho de la creación del nuevo pueblo de Dios, significado en el nuevo vino de Caná. Y en tercer lugar, a disfrutar de la salvación, experimentar su gloria, su poder. Ese es el ritmo de Dios, ese es el ritmo de Jesús, y a ese ritmo nos invita a entrar la Santísima Virgen. Volviendo al contexto del Magnificat y de lo que hemos visto las veces pasadas, María está viendo en Jesús, precisamente por el Magnificat que ha recitado, con ese trasfondo
del libro de Isaías, está viendo al auténtico esposo que organiza su banquete. Y ahí ella aparece, les decía, como la madre, la mujer, la amiga del esposo. Entonces ella se pone al servicio de su esposo, juntamente con sus siervos y diáconos, para que el banquete sea espléndido, maravilloso. Por eso María, les decía, es la diaconisa perfecta de la obra de la salvación, donde aparece como madre, como esposa, como la mujer, como la sierva. Exactamente lo que tiene que hacer siempre la Iglesia. Por eso María es el paradigma. Eso tiene que ser la Iglesia, con relación a Jesucristo, su esposo. Esa Iglesia a la cual formamos parte todos. Ser una servidora, una diaconisa con características de madre, esposa, mujer y sierva. Yo no tengo más que decir. ¿Qué más puedo yo decir? ¿Qué más le podemos sacar a este texto tan precioso? Finalmente, entonces, María nos invita a caminar con Jesús, a seguir a Jesús, a ser sus compañeros de viaje, identificándonos con sus sentimientos, haciendo nuestros sus proyectos y designios y secundando en todo al Señor, en todo lo que Él hace, cumpliendo su santa voluntad. Ese es el tema entonces que podemos encontrar así en este verso tan simple y como tan hacer lo que Él os diga. Bueno, ¿alguna preguntita, alguna aclaración? Ahí ven ustedes lo importante que es la contemplación. Sin contemplación es imposible encontrar esto. Sin contemplación usted toma un texto y se pone a pensar en quién sabe qué, pero no en lo que. Hemos visto también cómo la contemplación busca todo el contexto bíblico. Todo el contexto bíblico. Por eso hemos hecho referencia a los textos de toda la Biblia para entender lo que aquí se quiere decir. Porque toda palabra en San Juan es una palabra preñada, realmente.